Un pasajero grosero decidió alardear de su fuerza y le dio una patada a Ronda Rousey delante de todo el mundo. Pero lo que sucedió a continuación conmocionó a todos los pasajeros del autobús. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La ciudad de Los Ángeles se deslizaba hacia la penumbra con esa mezcla única de cansancio y bullicio que acompañaba siempre el final de la jornada. El sol, ya casi oculto tras las colinas, dejaba franjas anaranjadas que luchaban contra las luces de neón que comenzaban a encenderse una tras otra en los letreros de los restaurantes, las farmacias de 24 horas y las pequeñas tiendas de barrio. El aire olía a gasolina, a comida rápida recién frita y a humedad, y las calles servían con un tránsito que parecía nunca acabar. En medio de ese caos cotidiano, un autobús urbano avanzaba con lentitud, resoplando como un animal viejo que aún se negaba a detenerse. Sus frenos chirriaban en cada esquina, y las ventanas vibraban al compás de los baches del asfalto. Dentro del vehículo el ambiente era sofocante, cargado del olor de cuerpos cansados que habían pasado horas trabajando, mezclado con la fragancia dulce de algún perfume barato y el plástico de las bolsas de supermercado. La luz blanca de los tubos fluorescentes se reflejaba en los cristales empañados, arrancando destellos en las caras apagadas de los pasajeros. La mayoría estaba hundida en un silencio pesado, como si todos compartieran una resignación colectiva. Había estudiantes encorvados sobre sus teléfonos, con capuchas que les cubrían media cara y audífonos que dejaban escapar un murmullo lejano de música electrónica. Una madre mantenía a su pequeño pegado al regazo, susurrándole con insistencia que se quedara quieto, mientras con la otra mano apretaba una bolsa de pañales y leche. Un hombre de mediana edad, aún con el uniforme de obrero y las manos ennegrecidas por el trabajo, dormitaba contra la ventana, con la cabeza apoyada en el cristal que vibraba con cada frenazo. En ese cuadro adormecido de rutina y cansancio, había sin embargo una grieta. 3 muchachas ocupaban un asiento junto a la ventanilla, riendo demasiado alto para el contexto, con una risa que no brotaba de la espontaneidad, sino del deseo de llamar la atención. Sus cabellos estaban cuidadosamente peinados, sus uñas pintadas con colores llamativos, y su ropa contrastaba con la sobriedad de la mayoría. Blusas ajustadas, pantalones recién planchados, sandalias de tacón que dejaban ver tobillos adornados con pulseras. Miraban de vez en cuando hacia la puerta delantera, como si esperaran la llegada de alguien que completara su espectáculo. Sus carcajadas tenían un filo provocador, y aunque no se dirigían a nadie en particular, el sonido era tan punzante que parecía desafiar el silencio reinante. Los demás pasajeros preferían fingir que no las escuchaban. El obrero cerraba los ojos con mayor fuerza, como si su sueño fingido pudiera protegerlo del ruido. La madre fruncía los labios, mirando a otro lado, y los estudiantes subían el volumen de sus dispositivos. El autobús era como un acuario. Cada persona flotaba en su propia burbuja de hastío, separada del resto por un vidrio invisible. Y aún así todos sentían la vibración incómoda de aquellas risas que perforaban la superficie. En la siguiente parada, el aire cambió. Las puertas se abrieron con un siseo metálico y subió un hombre alto, de unos 25 años, con la gorra de béisbol girada hacia atrás, una chaqueta tipo bomber colgando de sus hombros y unas zapatillas blancas que en las suelas mostraban la costra seca del barro. Subió con un andar confiado, casi desafiante, masticando chicle con un chasquido ostentoso que resonó en la estrecha caja del autobús. Su mirada recorrió el pasillo con un brillo que era mitad diversión y mitad reto, como si buscara un escenario y un público a los que dominar. Sin pedir permiso ni mirar a nadie, avanzó hasta la mitad del vehículo y se dejó caer en un asiento libre frente a las 3 chicas. Su cuerpo se expandió de inmediato en el espacio, ocupando más de lo debido, con las piernas abiertas de par en par y uno de sus pies plantado en el asiento contrario, dejando una mancha terrosa sobre la tela gastada. Echó la cabeza hacia atrás, sonrió con una seguridad que bordeaba la insolencia y anunció con voz lo bastante alta para que medio autobús lo oyera. Bueno, parece que la fiesta empezó sin mí. Las chicas se miraron entre sí y soltaron nuevas carcajadas, un poco nerviosas, un poco excitadas, como si esa entrada hubiera sido la que llevaban tiempo aguardando. Se inclinaron hacia él,
riendo más fuerte, aunque sus ojos titilaron con una inquietud que desmentía el entusiasmo. El hombre disfrutó de esa atención inmediata. Masticaba con ruido, se acomodaba como si el asiento fuera un trono, y miraba a su alrededor con un gesto que decía claramente: «Yo mando aquí». Los demás pasajeros bajaron la vista. El obrero giró la cabeza hacia la ventana. La madre abrazó con más fuerza a su hijo. Un adolescente fingió dormir más profundamente. Nadie quería atraer la mirada del recién llegado. Nadie quería ser el siguiente objetivo de su teatralidad. En el autobús se instaló un silencio aún más denso, como el de un animal que intuye la tormenta que se avecina. El vehículo volvió a arrancar, rechinando por la cuesta, y el hombre se meció con el movimiento sin perder su pose de soberbia. Comenzó a lanzar comentarios hacia las chicas, cada vez más atrevidos, cada vez más agresivos, disfrazados de broma pero impregnados de dominación. Ellas reían, pero en su risa ya había una fisura, una tirantez que mostraba que no se divertían tanto como aparentaban. Era una risa que trataba de evitar el conflicto, de no contradecir al que se había proclamado dueño del espacio. Con cada carcajada de ellas, con cada silencio de los demás, el joven se sentía más fuerte. Se estiraba aún más en su asiento, apoyaba los brazos en el respaldo como si estuviera en su propio sofá, y miraba a los demás con un brillo triunfante. El autobús, que antes era solo un lugar de tránsito, se había convertido en su escenario improvisado. Y lo peor era que nadie parecía dispuesto a arrebatárselo. El aire se espesaba. La incomodidad crecía como un rumor que todos escuchaban, pero nadie pronunciaba en voz alta. El niño, inquieto en el regazo de su madre, se removía, y la mujer lo apretaba más fuerte contra sí, intentando protegerlo de aquel ambiente envenenado. El obrero abrió los ojos y los cerró enseguida, apretando la mandíbula, porque sabía que si se permitía un solo gesto de enojo, aquel hombre lo escogería como blanco. Nadie se movía, nadie hablaba. La tensión se acumulaba como electricidad estática, y en medio de todo, el recién llegado parecía crecerse. Sonrió con más amplitud, golpeó el respaldo con la palma de la mano y dijo en voz alta, como si declarara un manifiesto: «Eso es lo que me gusta de esta ciudad. Haz lo que quieras y a nadie le importa». Su carcajada retumbó contra las ventanas, áspera, desafiante, clavándose en los oídos de todos. La primera grieta estaba abierta. El autobús entero lo sabía, y aunque todavía nadie lo podía prever, la noche estaba a punto de torcerse de una manera que ninguno de esos pasajeros olvidaría jamás. El autobús continuó su trayecto entre los semáforos y las luces intermitentes de la ciudad, y en el interior el aire estaba cada vez más cargado. El joven de la chaqueta bomber se había adueñado por completo del espacio, convencido de que su presencia era suficiente para dictar las reglas del silencio colectivo. Sus piernas ocupaban más de lo permitido, sus zapatillas manchadas hundían la tela del asiento delantero, y su voz, cada vez más alta, cortaba el murmullo apagado de los motores y el rechinar de los frenos. Con cada palabra que salía de su boca, la incomodidad aumentaba, como si todos los presentes estuvieran atrapados en un teatro en el que nadie quería participar, pero del que tampoco podían escapar. El muchacho parecía crecerse con la pasividad de los demás. Había descubierto, como tantos antes que él, que el silencio de los pasajeros era un alimento poderoso para su ego. Cada mirada esquiva, cada cabeza gacha, cada intento por fingir que no lo escuchaban, lo empujaba a ser más ruidoso, más provocador, más abusivo. Su risa resonaba hueca, artificial, pero bastaba para imponerse como una amenaza disfrazada de burla. Y entonces comenzó a lanzar frases hacia las chicas que lo miraban con sonrisas forzadas. «Seguro que no han trabajado ni un minuto en todo el día, ¿verdad?», soltó, su voz proyectada para que hasta la última fila pudiera escucharlo. «No se ven cansadas como estos pobres diablos. Parece que lo único que han estado esperando es que yo llegara». Las muchachas rieron otra vez, pero su risa era distinta ahora. Más aguda, menos sincera, como si respondieran a una obligación. Una de ellas miró de reojo a las otras, buscando aprobación, pero en su sonrisa se adivinaba un temblor. La segunda se encogió en el asiento y apretó su bolso contra el regazo, aún intentando aparentar diversión. La tercera, en cambio,
desvió la vista hacia la ventana, sus labios apretados, incapaces ya de sumarse a la farsa. El joven no se dio cuenta, o quizás sí, pero no le importaba. Para él lo importante no era si las chicas disfrutaban o no, sino que todo el autobús supiera que él era el centro de atención. Así que se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y dejando que el chicle crujiera entre sus dientes. Vamos, ¿qué hacen allá atrás con esta gente aburrida? Vengan más cerca conmigo. Les prometo que no muerdo. A menos que lo pidan. La frase fue acompañada de una carcajada que retumbó contra las ventanas. La madre con el niño apretó los ojos con fuerza, como si así pudiera aislar al pequeño de aquel ruido, y lo atrajo aún más contra su pecho. El obrero cerró el puño, sus nudillos blanquearon un instante, pero respiró hondo y lo relajó de nuevo. Sabía demasiado bien lo que significaba ser arrastrado a un conflicto con alguien que no buscaba otra cosa que una excusa para desatar su violencia. Los estudiantes fingieron dormitar, aunque sus manos se movían nerviosas sobre las pantallas de sus teléfonos. Cada pasajero, de una u otra forma, encontraba un modo de protegerse del espectáculo, aunque todos estaban al tanto de lo que ocurría. El muchacho, embriagado por esa aparente impunidad, comenzó a hablar más fuerte, ya no solo para las chicas, sino para todo el vehículo. Mírenlos, ni uno se atreve a decirme nada. Eso es lo que me gusta de esta ciudad. Cada quien se encierra en su mundito y hace como que no ve nada. Así da gusto. Hago lo que quiero y nadie abre la boca. Golpeó con la suela sucia el respaldo del asiento delante de él, hundiendo la tela gastada y dejando una mancha más visible. Luego estiró los brazos por encima del respaldo, como si se tratara de su sillón personal en casa, y lanzó otra carcajada. El silencio que lo rodeaba era de una densidad insoportable. No era el silencio habitual de un viaje nocturno, sino uno cargado de tensión, de miedo y de rabia contenida. Era el silencio de personas que deseaban intervenir, pero que al mismo tiempo sabían que cualquier palabra podía convertirlas en blanco de las burlas o de la violencia. Un silencio que alimentaba el ego del joven, que lo hacía más grande, más atrevido. Las chicas, cada vez más incómodas, empezaban a entender que habían soltado una cuerda que ahora no podían recoger. La que se aferraba a su bolso apartó por un instante la mirada, y su risa murió en su garganta. La que había rodado los ojos en un principio tragó saliva, esforzándose en mantener una sonrisa que ya nadie creía. Y la que miraba por la ventana siguió inmóvil. Su reflejo en el cristal mostraba unos labios apretados y una mandíbula tensa. Ninguna estaba ya divertida, pero todas sabían que rechazarlo podía ser peor. El autobús dobló una esquina y el traqueteo del motor se mezcló con la voz del joven, que no dejaba de hablar. Así es esto, nadie se mete, porque saben que si alguien lo hace, se mete conmigo, y nadie quiere problemas conmigo. El comentario no fue recibido con risas, sino con un silencio más hondo. El niño, en el regazo de su madre, murmuró un «mamá» tembloroso, y la mujer le acarició el cabello, repitiendo un «tranquilo, ya casi llegamos», que sonaba tanto a deseo como a consuelo. El obrero, que hasta ese momento había logrado mantenerse quieto, apretó los labios con rabia. Sus ojos se entreabrieron lo suficiente para mirar al joven, pero los cerró de inmediato, con un movimiento brusco, como si se castigara por haberlo hecho. Sabía que un segundo de contacto visual podía ser suficiente para convertirse en el nuevo objetivo de ese despliegue de arrogancia. La tensión era un hilo estirado al máximo. Bastaba un movimiento en falso, una palabra mal dicha, para que se rompiera con violencia. Y todos, cada uno de los pasajeros, lo sabían. El silencio no era solo una forma de protección, era también un pacto tácito, un acuerdo frágil que mantenía a flote aquel viaje. Pero el hombre de la chaqueta bomber no buscaba pactos, sino escenarios. Y en ese instante el autobús entero era su escenario, un escenario que pronto se vería alterado por la llegada de alguien a quien todavía nadie esperaba. El vehículo siguió avanzando, con sus luces interiores parpadeando, como si el mismo autobús presintiera el colapso que se avecinaba. Los pasajeros se mantenían en su mutismo, los ojos fijos en las bolsas de sus manos, en las pantallas de sus teléfonos, en los reflejos borrosos del cristal. Cada respiración era contenida, cada movimiento medido,
como si de su discreción dependiera evitar una tormenta. Y mientras tanto, el joven seguía riendo, cada vez más alto, convencido de que su dominio era absoluto, convencido de que nadie en aquel lugar tendría nunca el valor de enfrentarlo. Pero el hilo del silencio no podía tensarse eternamente, y cuando las puertas del autobús se abrieran de nuevo en la siguiente parada, el equilibrio cambiaría para siempre, aunque él todavía no lo supiera. El autobús seguía su trayecto entre las luces intermitentes de la ciudad, arrastrando con él la tensión que nadie se atrevía a romper. El joven continuaba hablando, cada vez más arrogante, cada vez más convencido de que el silencio de los demás era prueba irrefutable de su poder. Sus palabras, su risa estridente, su cuerpo desparramado sobre los asientos eran como un veneno que se expandía poco a poco, envenenando el aire. La incomodidad era tan densa que resultaba casi física, y muchos pasajeros se sorprendían a sí mismos, conteniendo la respiración cada vez que el hombre subía el tono. Parecía imposible que algo pudiera cambiar ese escenario, hasta que el autobús se detuvo en la siguiente parada, y las puertas se abrieron con un resoplido de aire comprimido. El ruido de la calle se filtró en el interior por un instante. Voces lejanas, un motor acelerando, el murmullo constante de la ciudad que nunca descansaba. Y en medio de ese murmullo apareció una figura femenina que subió al vehículo con paso tranquilo. Llevaba una chaqueta deportiva de color neutro, un pantalón sencillo y un bolso colgado al hombro. Sus cabellos recogidos en un moño dejaban escapar algunos mechones que enmarcaban un rostro sereno, marcado por la calma más que por el cansancio. A primera vista no parecía distinta de cualquier otra pasajera, quizás una mujer que volvía de un entrenamiento o de un día largo en el gimnasio. Sin embargo, había en ella algo sutil, una energía imperceptible pero poderosa que se notaba apenas cruzaba el umbral. Los pasajeros lo percibieron antes incluso de mirarla de frente. Fue un instinto, un movimiento casi involuntario. Se apartaron un poco, le hicieron espacio sin necesidad de que ella lo pidiera. Bajaron los brazos que estorbaban en el pasillo o recogieron sus bolsas con un gesto automático. No era miedo lo que inspiraba, ni tampoco admiración, sino algo más profundo. Respeto silencioso hacia una presencia que imponía orden sin esfuerzo. Nadie lo dijo, pero todos lo sintieron. La mujer avanzó con pasos medidos, sin prisa, sin necesidad de mirar a nadie para obtener ese reconocimiento espontáneo. Encontró un asiento libre en la zona media del autobús, apoyó el bolso en el suelo con cuidado y se sentó con la espalda recta, como si cada movimiento estuviera calculado para conservar la compostura. Sus ojos recorrieron el interior con una sola mirada, y lo que para otros era simple ruido, para ella era un escenario perfectamente legible. Vio las sonrisas tensas de las muchachas en la ventana, esa risa forzada que delataba incomodidad más que diversión. Vio la mandíbula apretada del hombre de uniforme, conteniendo una rabia que no se permitía mostrar. Vio a la madre que mantenía al niño escondido contra su pecho, sus labios murmurando palabras tranquilizadoras, mientras sus ojos evitaban el pasillo. Vio también la figura del joven en la chaqueta bomber, con las piernas abiertas y el chicle explotando entre sus dientes, dueño de un espectáculo que solo él celebraba. No era la primera vez que presenciaba una escena así. Para ella resultaba casi familiar. Un hombre que confundía volumen con autoridad, que se alimentaba del silencio de los demás, que interpretaba el miedo ajeno como admiración. Había visto esa actitud en gimnasios, en bares, en competiciones, incluso en la calle. La había enfrentado desde muy joven, desde que aprendió que la verdadera fortaleza no se grita, sino que se sostiene con disciplina y control. No necesitaba palabras para reconocer el tipo de persona que tenía enfrente. Lo vio en su manera de ocupar espacio, en la forma en que buscaba testigos de cada gesto, en cómo necesitaba la risa de las chicas para validar su teatro. Era el clásico fanfarrón que se engrandecía en ambientes donde el silencio lo protegía. El hombre la notó de inmediato. Estaba demasiado atento a las reacciones de los demás como para pasarla por alto. Cuando sus ojos se cruzaron con los de ella, sintió algo extraño, una incomodidad que trató de ocultar con una sonrisa más amplia. Se inclinó hacia adelante y golpeó con más fuerza la suela contra el asiento, como marcando su territorio.
Se relamió los labios y alzó la voz, proyectando sus palabras para que resonaran en todo el vehículo. ¿Y tú qué? ¿Qué miras? ¿Tienes algo que decir? Su tono era mitad burla, mitad desafío. Quería provocar una reacción, cualquier reacción, porque de eso se alimentaba. Ella no respondió. Se limitó a sostenerle la mirada por unos segundos y luego volvió la vista hacia el frente, como si la interrupción no mereciera más atención. La calma de su gesto fue más cortante que cualquier insulto, y eso lo irritó. Había esperado una respuesta inmediata, un gesto de miedo, un intento de defenderse. Lo que recibió fue indiferencia, y esa indiferencia lo pinchó en lo más profundo de su orgullo. Las chicas se miraron entre ellas con un brillo expectante. Sentían que algo estaba a punto de suceder, que la obra improvisada del joven podría cambiar de dirección. Una de ellas ocultó una sonrisa nerviosa tras la mano, como si quisiera presenciar el choque sin ser descubierta. La tensión creció todavía más. Los pasajeros lo percibieron también. Un cambio de corriente en el aire, como el presagio de una tormenta que aún no estallaba. El hombre insistió, incapaz de tolerar la ausencia de respuesta. «Sí, te hablo a ti», repitió con una carcajada exagerada. «Vienes aquí con esa cara de que te crees mejor que los demás. ¿Qué pasa? ¿Crees que estoy ensuciando tu asiento con mis zapatos? ¿O qué?» Volvió a clavar la suela en el respaldo, esta vez con mayor fuerza, provocando un crujido en la estructura. Ella, sin levantar la voz, sin cambiar el tono sereno que la envolvía, lo observó y dejó escapar la primera frase que todos alcanzaron a oír con claridad. «Quita los pies del asiento». El efecto fue inmediato. La frase cayó en el autobús como una piedra en un estanque quieto. Las risas murieron, las respiraciones se suspendieron, y durante unos segundos reinó un silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie siquiera parpadeó. La claridad y la firmeza de esas 4 palabras habían cambiado por completo la atmósfera. Ya no era el joven quien dominaba con sus bromas ruidosas. Ahora había otra voz, tranquila pero implacable, que lo desafiaba de frente. El hombre la miró con incredulidad. Durante un instante pareció dudar, pero enseguida recuperó su sonrisa torcida y lanzó una carcajada aún más fuerte. «¿Me estás diciendo qué hacer? ¿Aquí, enfrente de todos? ¿Tú? ¿De verdad?» Miró a las chicas, buscando complicidad, y añadió: «¿Qué piensan? ¿Le hago caso? ¿O seguimos con la fiesta?» Las muchachas rieron otra vez, pero sus risas eran quebradizas, más finas, casi transparentes. No había entusiasmo en ellas, sino la necesidad de no contrariarlo. Sin embargo, sus ojos se desviaban hacia la mujer de la chaqueta deportiva, hacia ese rostro que no mostraba miedo ni incomodidad. Allí había algo que las desconcertaba tanto como al propio joven. Los demás pasajeros se mantenían inmóviles, atrapados entre el miedo y la fascinación. Sabían que habían sido testigos de un momento decisivo, de un choque inevitable. El silencio con el que habían convivido hasta entonces estaba a punto de resquebrajarse, y la aparición de aquella mujer había cambiado las reglas del juego. El hombre volvió a mirar alrededor, estirando los brazos sobre el respaldo como si necesitara reafirmar su dominio. Pero en su sonrisa había una sombra nueva, una grieta diminuta que solo los más atentos pudieron advertir. Por primera vez desde que subió al autobús, no estaba completamente seguro de sí mismo, y en esa inseguridad, aunque todavía no lo supiera, se encontraba el principio de su caída. El autobús siguió avanzando, con el motor vibrando bajo el suelo y las luces de neón tiñendo de colores el interior. Nadie habló, nadie rió. Todos esperaban, conteniendo la respiración, a que el inevitable desenlace diera comienzo. El autobús avanzaba con el traqueteo habitual, aunque nada en su interior tenía ya de habitual. El silencio que se había impuesto después de las palabras de la mujer era de un peso insoportable, tan denso que parecía envolver a todos como una manta sofocante. El joven de la chaqueta bomber sonreía todavía, pero era una sonrisa tensa, demasiado amplia, demasiado artificial. Su risa había resonado hacía un momento, pero nadie la había acompañado. Ni siquiera las 3 muchachas habían encontrado en sí mismas la energía para fingir que aquello seguía siendo un juego divertido. El aire había cambiado.
Y aunque él se esforzaba en aparentar que seguía dominando el escenario, una parte de sí mismo sentía que la atención ya no le pertenecía por completo. La mujer había pronunciado una sola frase, con voz calma y firme, pidiéndole que quitara los pies del asiento. No había gritado, no había insultado, ni siquiera había subido el tono. Sin embargo, esas palabras habían tenido un efecto devastador. Era como si en medio de la confusión de la ciudad, alguien hubiera encendido una luz implacable, que ponía al descubierto lo que hasta entonces se había ocultado bajo la risa y la arrogancia. El joven lo había sentido, aunque intentara disimularlo. Y lo peor era que los demás pasajeros también lo habían notado. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, masticando su chicle con más ruido del necesario. Su sonrisa se volvió agresiva. «¿Qué dijiste?», preguntó fingiendo no haber escuchado bien, aunque en el fondo había captado cada sílaba. La mujer lo miró de nuevo, sin alterarse, y repitió con la misma serenidad: «Quita los pies del asiento». No añadió nada más. No necesitaba hacerlo. La claridad de sus palabras bastaba. El joven soltó una carcajada fuerte, que resonó hueca en el silencio expectante. «¿Tú me vas a decir qué hacer? ¿Aquí? ¿Delante de todos?». Extendió un brazo, mostrando con un gesto teatral a los demás pasajeros. «¿Ustedes escucharon? Esta señora cree que puede darme órdenes». Buscaba complicidad, risas, miradas que reforzaran su papel de líder, pero no obtuvo nada. Solo un silencio más profundo, rostros apartados, miradas clavadas en el suelo o en las ventanas. Nadie quería apoyarlo, aunque nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. Las muchachas intentaron reír, pero sus voces salieron débiles, frágiles, quebradas por la tensión. Una de ellas apretó la correa de su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Otra se mordió el labio inferior y la tercera no apartaba la vista del reflejo oscuro en la ventana. El joven lo notó, y esa falta de entusiasmo lo irritó aún más. Necesitaba la risa de ellas para sostener su personaje, y ahora hasta eso comenzaba a desmoronarse. El vehículo dobló en una avenida, y el movimiento brusco lo hizo enderezarse de golpe. Golpeó con fuerza la suela en el asiento, hundiéndola con rabia, como si aquel gesto pudiera reafirmar su dominio. «No me digas qué hacer», gruñó, y al instante se levantó. Su cuerpo alto llenó el pasillo, imponiéndose físicamente en medio de la penumbra artificial de las luces del autobús. El chicle estalló con un chasquido, y lo escupió en el suelo con un gesto de desprecio. La mujer permanecía en su asiento, erguida, tranquila, con las manos reposando en las rodillas. Sus ojos lo seguían con calma, sin rastro de miedo, como si hubiera enfrentado escenas así tantas veces que ya no podían sorprenderla. Esa calma fue un golpe aún más fuerte para él que cualquier insulto. Necesitaba ver temor, o al menos incomodidad, pero lo único que encontraba era una serenidad que lo desarmaba. «¿Tú crees que puedes conmigo?», escupió, acercándose un paso más hacia ella. «¿Tú crees que eres mejor que yo?». El tono era más alto, más agudo, cargado de esa furia que surge cuando alguien siente que su autoridad es puesta en duda. La mujer no contestó. Su silencio era más potente que cualquier palabra. Entonces, impulsado por la necesidad de reafirmarse, el joven alzó la pierna y le lanzó una patada al pecho. El golpe resonó en el autobús con un sonido seco, brutal. Los pasajeros gritaron. Algunos se cubrieron el rostro, otros apretaron los brazos contra el cuerpo como si el dolor pudiera transmitirse por contagio. Una bolsa de compras cayó al suelo, derramando frutas que rodaron por el pasillo. El conductor miró nervioso por el espejo retrovisor, pero no se atrevió a detener el vehículo. La mujer recibió el golpe con el torso. Su cuerpo se inclinó apenas hacia atrás, pero sus pies permanecieron firmes en el suelo. Inspiró profundamente, enderezó los hombros y volvió a mirar al agresor con la misma calma que antes. No había rastro de dolor en su rostro, ni un gesto de debilidad. Su voz, serena, volvió a sonar en el interior del autobús. «Ese fue tu error». El silencio que siguió fue absoluto, tan intenso que hasta el rugido del motor pareció apagarse por un instante. El joven parpadeó desconcertado, como si no pudiera comprender lo que veía. Había puesto toda su fuerza en aquella patada, y sin embargo ella no había caído,
No había gritado, no había perdido la compostura. Permanecía intacta, serena, mirándolo como quien observa un problema menor que debe resolverse con paciencia. El orgullo herido se transformó en furia. Su rostro se enrojeció, sus músculos se tensaron, y soltó un grito cargado de rabia. «Te voy a enseñar a no hablarme así». Se lanzó hacia adelante, extendiendo el brazo para golpearla con un puñetazo torpe, nacido de la cólera más que de la técnica. El movimiento fue rápido, pero para la mujer resultó lento, predecible, como si hubiera visto miles de veces ese mismo gesto en el tatami o en el octágono. Se levantó de su asiento con fluidez, interceptó su muñeca en el aire y giró con un movimiento seco. El joven, sorprendido, perdió el equilibrio y fue arrastrado por su propio impulso. Un instante después, su espalda se estrellaba contra el suelo metálico del autobús con un estrépito que hizo vibrar todo el vehículo. Un coro de jadeos recorrió el pasillo y alguien dejó escapar un grito ahogado. El hombre soltó un gruñido, intentando reincorporarse con torpeza. Sus ojos ardían de humillación y rabia. «¿No has visto nada todavía?», gritó y volvió a lanzarse contra ella. Pero otra vez sus movimientos eran desordenados, desesperados, y otra vez la mujer los neutralizó con una facilidad pasmosa. Lo desvió hacia un lado, utilizó su propio peso en su contra y lo hizo caer de rodillas. El golpe contra el piso arrancó un quejido doloroso que él trató de ocultar con otro grito. El ambiente en el autobús había cambiado por completo. Ya no era un escenario donde él imponía el miedo con su ruido. Ahora todos los ojos estaban puestos en la mujer y en la manera en que dominaba la situación con serenidad. Los pasajeros contenían la respiración, sorprendidos de lo que estaban presenciando. Algunos ya levantaban los teléfonos, grabando el momento con manos temblorosas, conscientes de que aquello no se olvidaría fácilmente. El joven, incapaz de aceptar la humillación, se levantó de nuevo y se abalanzó una vez más, dispuesto a no detenerse hasta recuperar su orgullo. Pero cada ataque era respondido con una defensa impecable. Cada gesto de violencia encontraba un muro de calma inquebrantable. Y aunque todavía se negaba a reconocerlo, la balanza había cambiado. Su fuerza bruta ya no era suficiente. La mujer, con cada movimiento, con cada mirada serena, le demostraba que la arrogancia no era poder, sino debilidad disfrazada. El autobús siguió avanzando por la ciudad, sus luces interiores parpadeando, mientras en el pasillo se desarrollaba un enfrentamiento que todos sabían marcaría un antes y un después. Y aunque todavía quedaban embates por venir, aunque la furia del joven no había alcanzado su límite, la certeza comenzaba a instalarse en la mente de los testigos. Aquella mujer no era como los demás, y el desenlace, tarde o temprano, ya estaba escrito. El joven se retorcía en el suelo después de la primera caída, con la espalda golpeada por el impacto contra el piso metálico del autobús. Su respiración era agitada, pero más que el dolor físico, lo consumía la humillación. Se había levantado creyéndose el amo y señor de aquel espacio. Había querido usar su fuerza para imponer respeto, y sin embargo había terminado en el suelo frente a todos. La mujer seguía de pie, firme, con los ojos serenos, sin una gota de sudor, como si apenas hubiera hecho un esfuerzo. Aquello era insoportable para él. Con un gruñido cargado de rabia, se levantó tambaleante y volvió a lanzarse hacia ella. Su cuerpo era un torbellino de movimientos desordenados. La furia lo dominaba y le impedía calcular. Ella lo observaba con calma, midiendo cada gesto, anticipando cada ataque como quien lee un libro ya conocido. Cuando su brazo se extendió en un golpe torpe, ella lo esquivó con un movimiento sutil y lo atrapó en el aire, girando su cuerpo con precisión. El joven salió disparado hacia un costado, perdiendo de nuevo el equilibrio y cayendo contra el pasillo con un estrépito que arrancó jadeos entre los pasajeros. El ruido de su cuerpo contra el suelo se mezcló con el temblor de la estructura del vehículo, y por un instante parecía que todo el autobús vibraba con su caída. El joven gimió, pero la rabia lo sostuvo. «¿No me vas a dejar así delante de todos?», gritó con voz rota, mientras se ponía de pie una vez más. Su orgullo herido era más fuerte que el dolor de sus huesos. La mujer lo miraba sin alterarse, como si supiera que lo inevitable aún no había llegado,
que él seguiría insistiendo hasta quedar completamente vacío de fuerza y de dignidad. Y así ocurrió. Se abalanzó de nuevo, con el rostro enrojecido, con los ojos inyectados de furia. Ella lo esperó, se movió con agilidad y lo derribó otra vez, esta vez con una llave que lo obligó a doblar la rodilla. Su grito resonó en todo el autobús, un alarido de impotencia que se mezcló con el silencio asombrado de los pasajeros. Ella lo soltó con rapidez, antes de que la articulación sufriera un daño irreparable, y lo empujó hacia un lado. El hombre se desplomó contra un asiento, respirando con dificultad. La mujer no avanzó para atacarlo ni levantó la voz. Se limitó a observarlo con esa calma que era más humillante que cualquier insulto. Esa calma era un espejo que le devolvía su propia debilidad, su falta de control, su patética necesidad de mostrarse fuerte. El joven, sin embargo, no podía detenerse. Apretó los dientes, se levantó con torpeza y buscó un objeto, cualquier cosa que pudiera devolverle ventaja. Sus ojos se fijaron en el paraguas que sobresalía de la bolsa de un pasajero y lo arrancó con brusquedad. Blandiéndolo como un arma, gritó: «¡Con esto te voy a romper la cara!». El miedo recorrió a algunos pasajeros, que retrocedieron en sus asientos. Las muchachas que antes habían reído estaban ahora mudas, con los ojos abiertos de par en par, incapaces de disimular el espanto. Una de ellas se cubrió la boca con la mano, otra se giró hacia la ventana, y la tercera abrazó su bolso con fuerza. El joven agitó el paraguas en el aire y lanzó un golpe hacia la mujer. Ella se movió con precisión, interceptó su muñeca con un gesto seco, y el objeto salió volando por el pasillo para chocar contra el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, ella cerró el puño y le asestó un golpe limpio en el mentón. Su cabeza se sacudió hacia atrás y un gemido de sorpresa escapó de su garganta. El movimiento siguiente fue aún más devastador. Una rodilla que se hundió con fuerza en su abdomen, arrancándole el aire de los pulmones y dejándolo doblado sobre sí mismo. Los pasajeros estallaron en gritos y exclamaciones. Algunos se llevaron las manos a la cabeza, otros levantaron los teléfonos para grabar más de cerca. El conductor miró de nuevo por el espejo, pero se mantuvo al volante, atrapado por el mismo miedo que había sentido desde el inicio. El autobús parecía un coliseo improvisado, con la multitud expectante y un espectáculo que nadie había querido, pero que nadie podía dejar de presenciar. El joven cayó de rodillas, tosiendo, buscando aire. La mujer lo observaba sin moverse, su respiración tranquila, su cuerpo erguido. Él intentó levantarse, empujado por una mezcla de rabia y desesperación. Balbuceó insultos, palabras incoherentes que apenas podían escucharse entre sus jadeos. Se lanzó de nuevo hacia ella, golpeando al aire con los puños, pero cada uno de sus ataques era torpe, previsible, y ella los desvió con la facilidad de quien domina no solo la técnica, sino el tiempo mismo del enfrentamiento. Ella lo empujó hacia un lado, lo giró y lo derribó contra el suelo con un movimiento fluido. Su espalda volvió a chocar con el metal, y su rostro se deformó en una mueca de dolor. El público del autobús estaba en shock, pero también embriagado por la visión de aquel hombre, reducido a una sombra de lo que pretendía ser. Algunos comenzaron a aplaudir, otros murmuraban: «¡Es ella! ¡Es Ronda Rousey!». El nombre se fue esparciendo de fila en fila, como un secreto revelado de pronto. El joven, humillado y golpeado, intentó levantarse de nuevo, aunque su cuerpo temblaba y su respiración era irregular. Su orgullo seguía ardiendo, empujándolo a seguir, aunque ya no quedaba nada en él que pudiera sostener aquella farsa. Con un último intento, cargó contra ella, levantando los brazos en un movimiento desesperado. Ella esquivó con facilidad, enganchó su pierna con la de él y lo lanzó contra el suelo una vez más. Su cuerpo quedó extendido, derrotado, sin fuerzas para incorporarse. La mujer lo miró desde arriba, sin mover un músculo de más, sin mostrar arrogancia. Había en ella una lección silenciosa, un mensaje que todos los presentes entendían sin necesidad de palabras. El verdadero poder no se encontraba en el ruido, en los gritos o en la violencia descontrolada. El verdadero poder era la calma, el control, la disciplina. Ella lo encarnaba en cada gesto, en cada movimiento calculado que había reducido al hombre a un montón de rabia inútil en el suelo. Los pasajeros comenzaron a corear su nombre, primero tímidamente, luego con fuerza.
¡Rousey! ¡Rousey! El interior del autobús retumbaba con aquel cántico, y los teléfonos captaban cada segundo, cada imagen, cada respiración. El joven gimió, pero ya no podía sostenerse en pie. Su derrota era absoluta, y lo único que le quedaba era la vergüenza de haber sido despojado de su fachada delante de todos. La mujer, en cambio, volvió a sentarse. Su respiración era tranquila. Sus manos reposaban en el regazo, como si todo hubiera sido un trámite, una necesidad que no requería celebración. Para ella no era una victoria, era solo un recordatorio de lo que siempre había sabido. La arrogancia acaba por destruirse a sí misma cuando se enfrenta a la calma verdadera. El autobús siguió avanzando por las calles iluminadas de la ciudad, y el aire en su interior era ahora distinto. Donde antes había miedo, había alivio. Donde antes había silencio forzado, había murmullos de admiración. Todos sabían que habían sido testigos de algo que no se borraría fácilmente de su memoria. El espectáculo había terminado, pero la lección apenas comenzaba. El hombre permanecía tendido en el suelo del autobús, con el rostro enrojecido, el labio roto y la respiración entrecortada. Sus manos temblaban al intentar incorporarse, pero apenas conseguía aferrarse al tubo metálico para sostenerse. El cántico de los pasajeros seguía retumbando, aunque ya no con la misma fuerza eufórica del inicio, sino con un eco que se desvanecía en risas nerviosas, en murmullos de incredulidad y en comentarios que empezaban a cruzarse de un asiento a otro. El aire estaba cargado de una electricidad diferente, no la tensión sofocante de antes, sino una mezcla de alivio y de júbilo contenida, como si todos hubieran despertado de un mal sueño al mismo tiempo. El joven logró ponerse de pie a medias, tambaleándose, con la mirada perdida y el orgullo reducido a cenizas. Trató de inflar el pecho, de recuperar algo de la soberbia con la que había entrado, pero lo único que transmitía era lástima. Nadie le temía ya. Miraba en todas direcciones, buscando quizás un gesto de apoyo, una mirada cómplice que le devolviera parte de su seguridad. Pero lo que encontró fueron rostros que lo despreciaban, que lo observaban con repulsión, incluso con burla. Un pasajero cercano murmuró en voz baja pero audible: «Patético». Otro, desde el fondo, añadió: «La próxima vez, guarda los pies donde deben estar». Varias risas se esparcieron por el pasillo, cortantes como cuchillas. El muchacho enrojeció de furia y vergüenza. Su respiración era cada vez más agitada, como si el aire se negara a entrar en sus pulmones. Se inclinó hacia un costado, apoyándose en los asientos, y comenzó a caminar con pasos torpes hacia la puerta delantera. El autobús se detuvo en la siguiente parada, y cuando las puertas se abrieron, el silencio se rompió con un estallido de aplausos y vítores. El hombre, derrotado, bajó tambaleándose los escalones y desapareció en la oscuridad de la calle. Sus hombros encogidos contrastaban con el porte arrogante con el que había subido minutos antes. Dentro del autobús, en cuanto la figura desapareció, estalló una oleada de comentarios y de risas liberadas. Algunos pasajeros aplaudieron con entusiasmo. Otros levantaron los teléfonos para mostrar que habían captado todo en video. El ambiente había cambiado por completo. Lo que había sido un espacio cargado de miedo se había transformado en un lugar de complicidad y alivio. La gente sonreía, hablaba entre sí, intercambiaba miradas de incredulidad. Por primera vez en todo el trayecto, el autobús parecía un lugar vivo. En medio de aquella agitación, la mujer permanecía sentada en silencio, con las manos en el regazo, los ojos fijos al frente. No parecía celebrar nada, ni reclamar el papel de heroína que todos le atribuían. Era la misma calma con la que había entrado, la misma serenidad que había mantenido durante el enfrentamiento. Para ella no había triunfo, solo necesidad. El orden había sido restablecido, el ruido sofocante del arrogante había sido apagado, y con eso bastaba. Una mujer de mediana edad, con el rostro todavía pálido por el susto, se inclinó hacia ella desde el asiento contiguo. Tenía los ojos brillantes de emoción y de gratitud. «Gracias», le dijo en voz baja, aunque lo suficientemente clara como para que varios alcanzaran a escucharla. Él llevaba molestando desde que subió. Nadie se atrevía a detenerlo, y usted lo paró. La mujer levantó la vista apenas un instante y respondió con la misma serenidad que la caracterizaba. Guardar silencio ante alguien así no lo detiene.
Lo hace más fuerte. La pasajera asintió con un movimiento lento, como si esas palabras se grabaran en lo más profundo de su memoria. Un hombre desde el fondo, más joven, con la voz todavía temblorosa por la emoción, preguntó: ¿cómo pudo mantenerse tan tranquila? Yo habría perdido la paciencia, habría gritado o golpeado sin pensar. La mujer giró la cabeza hacia él y respondió despacio, con tono firme y claro: la ira es fácil, la arrogancia, aún más. Pero el control es la verdadera fuerza. Cualquiera puede lanzar un golpe. No todos pueden terminar una pelea antes de que empiece. Sus palabras flotaron en el aire, y el autobús entero pareció enmudecer otra vez. Esta vez no por miedo, sino por la certeza de que habían escuchado una verdad que iba más allá de aquel momento. Las calles de Los Ángeles desfilaban al otro lado de las ventanas, bañadas en luces de neón, llenas de ruido y movimiento. Pero dentro del autobús reinaba una calma distinta, un respiro colectivo. La tensión había sido reemplazada por un sentimiento de comunidad, de haber compartido algo que los unía más allá de sus diferencias. Se miraban, sonreían, asentían unos a otros. Algunos se reían nerviosos, otros seguían comentando lo sucedido. Había quienes, todavía incrédulos, repasaban los videos en sus teléfonos y murmuraban entre dientes: esto se va a hacer viral en minutos. Y así fue. Cuando el autobús llegó a la terminal y los pasajeros comenzaron a descender, los videos ya circulaban en las redes sociales. En cada esquina, alguien mostraba a otro lo que había grabado: el joven arrogante derribado una y otra vez, la mujer serena enfrentándolo con calma, el estallido de aplausos al final. Las imágenes se esparcieron por la ciudad más rápido que el propio autobús, acompañadas de titulares improvisados. El bus bully derrotado por Ronda Rousey, cuando la arrogancia encuentra a la verdadera fuerza. Campeona da una lección de respeto en transporte público. El muchacho, por su parte, no desaparecería de la memoria colectiva tan fácilmente. En su barrio, en su círculo, pronto lo señalarían con risas y comentarios crueles. Ahí va el tipo del autobús, dirían, el que pensó que podía con ella y terminó en el suelo. Sus amigos se alejarían poco a poco, avergonzados de estar cerca de alguien convertido en burla viral. Incluso en el espejo, cada vez que se mirara, ya no vería solo su rostro, vería la imagen de sí mismo humillado frente a decenas de pasajeros y millones de espectadores en línea. La mujer, en cambio, regresó a su casa como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Abrió la puerta, dejó su bolso en el suelo y se preparó un té con la misma calma con la que había enfrentado los embates del joven. Su madre, que la esperaba en la mesa, la miró con una sonrisa ligera y preguntó con tono casi irónico: ¿noche difícil? La respuesta fue un encogimiento de hombros y una frase sencilla. Otro que pensó que el ruido era fuerza. La madre rió suavemente y replicó: ¿le enseñaste? La mirada de ella fue suficiente. Siempre, respondió. Pasaron los días y los videos siguieron circulando. En las calles un joven se le acercó, con el teléfono en la mano y la voz temblorosa de admiración. Señora Rousey, yo vi el video. Ese hombre lo tenía merecido. Pero, ¿cómo logró no enfadarse? Yo habría perdido la calma. Ella lo observó un momento, en silencio antes de contestar. La rabia se quema rápido. El control dura. Cualquiera puede pelear. Pocos pueden terminar una pelea antes de empezarla. El joven asintió con reverencia, como si acabara de recibir una enseñanza que lo acompañaría por mucho tiempo. Y así, lo que comenzó como una noche común en un autobús abarrotado, se convirtió en una historia que trascendió los límites de ese trayecto. Los pasajeros que estuvieron allí lo contarían una y otra vez, adornándolo, cambiando detalles, pero manteniendo intacto el núcleo de lo vivido. La arrogancia fue derrotada, y la verdadera fuerza se mostró no con gritos ni con violencia descontrolada, sino con calma, disciplina y control. En las redes sociales, en las conversaciones de sobremesa, en los relatos de quienes se lo contaban a otros, la lección se repetía. El respeto no se exige con ruido, se gana con serenidad. El autobús, aquel viejo vehículo que chirriaba en cada esquina, había sido testigo de algo que muchos llamarían un espectáculo, pero que en realidad había sido una lección. Y quienes lo vivieron
quienes lo grabaron, quienes lo vieron después en una pantalla, todos sabían que recordarían siempre esa noche en que una mujer callada demostró que la verdadera fuerza no necesita aplausos, ni gritos, ni violencia gratuita, porque la verdadera fuerza se reconoce sola, en la calma que resiste cualquier tormenta. Don't let this be the last story you watch tonight. Hit subscribe now so you never miss what's coming next. Check out our other shocking stories waiting for you. And if this one got you hooked, share it with your friends so they can feel the adrenaline too.